Baptizo viene sumergir o sepultar también. Eso quiere decir bautizo, sumergirse. Sepultar, ¿en qué sentido lo menciona? Sepultar, porque cuando uno se bautiza, se sepulta uno con Cristo, eso lo dice la Biblia. Somos sepultados con Cristo. El hombre pecador queda sepultado con Cristo y resucita con Jesucristo. Entonces el hombre de pecado, por eso es que limpieza, se limpia, el hombre pecador se muere y resucita el hombre ya agradable a Dios, el hombre limpio delante de Dios. Sepultar con Cristo, o sea, Jesucristo murió por nosotros y fue sepultado. Cuando nosotros nos bautizan, nos sepultamos con Cristo y resucitamos con Cristo por la fe. Así es. Entonces, por eso es que dice Colosenses 3.1. Vean ahí Colosenses 3.1, ahí está cerquita, está adelantito por ahí, está en Efesios ahí, ¿verdad? Así es, por ahí cerquita está Colosenses 3.1. ¿Qué dice? Si han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas de arriba. Ahí está, ¿se fija? Entonces cuando uno se bautiza, resucita con Cristo. Muere con Cristo y resucita con Cristo. Entonces todos ahí, de ahí les dice el apóstol Pablo, le dice a los de la iglesia que están bautizados, le dice que si han resucitado con Cristo, busquen las cosas del cielo, no las de la tierra, porque están resucitados con Cristo. O sea que todos los bautizados estamos resucitados con Cristo. Todo el que se bautiza está resucitado con Cristo. ¿Sí? Que ya el hombre que no era agradable a Dios ya se murió. Ahora surge un hombre nuevo que le agrada a Dios por la muerte de Jesucristo. O sea, Jesucristo se pone en lugar de nosotros para purificarnos por el pecado. ¿Cuál pecado? El primer pecado de Adán y Eva y todos los demás. Todos los demás pecados. Así es. Entonces Jesucristo se pone delante del Padre y dice así: yo pago con mi muerte, con mi vida, pago el pecado de mis hermanos, para que ellos sean agradables a ti. Por eso es muy grande lo que hizo Jesucristo con nosotros. Es algo maravilloso lo que Jesucristo hizo con nosotros. Que siendo Dios deja su reino, viene aquí a la tierra y se deja maltratar por el hombre hasta la muerte. Por el mismo hombre que va a salvar, se deja maltratar hasta la muerte. Porque Él sabe que así nos va a liberar a todos. A todo el mundo. Todo el mundo vamos a ser agradables a Dios. Claro, si nos bautizamos. Si no nos bautizamos, pues no. Así es. Entonces, ¿por qué Él dejó establecido eso así? El bautismo. Que ahorita vamos a meternos poquito a poco a leer. Vamos a ver que haya captado todo lo que le dije. ¿Qué captaste? Porque sí es algo medio, quizá un poco difícil de captar. Pues que Dios vino aquí a la tierra a salvarnos. Ajá. Para que así lo podamos conocerlo. Agradarle, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué era? Ok, te vuelvo a repetir. Ok. Estamos viendo, la pregunta fue esta. ¿Por qué
es sepultado, ¿verdad? Fue la pregunta, ¿no? Porque el bautismo quiere decir sumergir y también significa sepultar. Ok. O sea, morir. Morir también. Morir, no es que se muera uno, ¿ok? Sino que es algo que sucede por fe. O sea que, porque Jesucristo así lo dijo. Recordemos que aquí estamos hablando de fe. Y dentro de la fe hay cosas que hay que creer, aunque no se vea. Así es la fe. Creemos en Dios, ¿dónde está? No lo veo, pero creo en Él, porque es algo espiritual. Entonces también así, por ejemplo, nosotros somos, por medio del bautismo, fuimos muertos en Jesucristo, o sepultados con Cristo, para resucitar con Cristo. Así como Él resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Porque Él se puso en nuestro lugar. O sea que recordemos una cosa, cuando Adán y Eva cometió el pecado, fueron sentenciados a muerte. ¿Sí? Que le dijo Dios, si comen de ese árbol que está ahí, se van a morir. Pero ustedes son libres, si quieren hacerlo, bueno, lo hacen, pero yo no quiero que lo hagan. Pero si lo quieren, si lo hacen, se van a morir. Desobedecieron, entonces van a morir. Entonces esa es la sentencia que dio Dios. Sí, irrevocable. O sea, Él dijo eso y eso va a pasar. ¿Y qué dijo Él? Si comes, decía, morirás irremediablemente. Por tanto, no comas eso. Entonces la libertad del hombre lo hizo que abusar de la libertad y comió del árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es decir, en otras palabras, quisieron conocer el mal, dicho de otro modo. Entonces, dentro del mal está la muerte. La muerte, separación de Dios para siempre. Entonces, para poder pagar esa deuda, o sea, esa sentencia de muerte, pues Jesucristo viene y se pone en nuestro lugar. Es como cuando alguien mata a otra persona y lo tienen preso ahí en la cárcel. Entonces, viene alguien, un amigo, y se mete ahí un tal, lo visita y todo, y luego le dice, ok, pues mira, mañana te van a matar a ti, ¿sabes qué? Ponte mi ropa rápidamente, cámbiate, yo me pongo la tuya y tú sales. Y a mí que me maten. Entonces, así sucede, y pues lo matan al que era inocente, lo matan, y como ya se cumplió la condena, ya se cumplió. Ya no se debe nada. ¿Por qué? Porque se cumplió. ¿Qué era la condena? Que muriera. Ya murió, bueno, ya se pagó la deuda. Eso aquí también pasa con Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Viene y se pone en lugar nuestro y muere por nosotros. Y entonces ya no le debemos nada al Padre. Ya no debemos nada porque ya se pagó la deuda que se tenía. ¿Cuál era la deuda? Morir. Ok, ya murió. Pues ya pagó la deuda. Eso es lo que nos dice, lo que dice Dios, ¿verdad? Que no pagamos la deuda ahí. Así es. Viene Jesucristo y Él se pone en nuestro lugar y ya. No sé si ya se captó o menos los enredé más. Entonces, estamos resucitados con Cristo. A todos los bautizados estamos resucitados con Cristo. Que esto a veces no tiene conciencia uno, vive ahí nomás así el aventón y no es correcto. Tiene que saber que está uno resucitado con Cristo. Esto se debe a que no se practica la religión, la fe, sino que vive uno todos los días haciendo quehaceres aquí y de allá, hay un montón de actividades que tiene y no deja uno tiempo para lo espiritual. Tiene que dejar tiempo para lo espiritual, para orar, para ir al tiempo, para ir a la iglesia, confesarse, recibir a Cristo en la comunión
Y todos los días hacer un tiempo para orar, un tiempo para comunicarse con Dios, con Dios, o sea, tiene que ser un tiempo para lo espiritual, en otras palabras. Entonces, ahí está eso. Por eso les expliqué, yo creo que ya se captó algo, ¿no? Bueno, nos fuimos muy acá, pero bueno, era necesario. Entonces la palabra bautizo quiere decir sumergir, ¿ok? En la Biblia se habla de varios bautismos, ¿sí? En la Biblia se habla de varios bautismos. Bautismo de sangre, bautismo de agua y bautismo en el Espíritu. El que nosotros recibimos es el bautismo en el Espíritu, ¿ok? Es el que recibimos nosotros. Bueno, entonces vamos a ver ahora una parte de la Biblia, es Lucas 3, 2, 3. Lucas 3, 2, 3. Aquí nos habla del bautismo de agua, que no es el bautismo que recibimos nosotros, pero vamos a ver un bautismo que es el de agua. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo la palabra de Dios les fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión, para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados. Lo torcido será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Sí. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que los bautizara: raza de víboras, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir: nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. Okay, vamos a pasarnos hasta el versículo 16. Por lo que Juan hizo a todos esta declaración: yo les bautizo con agua. Ajá, ahí está, se fija. Ese dice: yo los bautizo con agua, ¿y qué más? Pero está para llegar uno con más poder que yo. Ajá. Y yo no soy digno de desatar las correas de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Ahí está. O sea que ahí habla de dos bautizos: un bautismo de agua y un bautismo con el Espíritu Santo. Es un sumergirse uno en el agua y en el otro en el Espíritu. ¿Ok? Son dos bautismos. ¿Cuál es el bautismo que nosotros recibimos? El del Espíritu, el bautismo del Espíritu, no el de agua. Juan, ahí habla de que Juan, el bautista, le dicen porque él bautizaba, él comenzó a bautizar el bautismo de agua, porque así le había dicho Dios, que preparara al pueblo antes de que llegara Jesucristo a predicar, para que anunciara él que ya venía Jesús, que ya venía Jesucristo, ¿no? Entonces Juan comenzó a predicar aproximadamente entre el año 27 hasta el 30 aproximadamente, por ahí así, 3 años antes de que viniera Jesús aproximadamente. Y entonces él predicaba un bautismo, era de arrepentimiento para recibir a Jesús, que ya iba a llegar. Cuando llega Jesús, ya ese bautismo de Juan ya no funciona. Ya
Jesucristo va a establecer un bautismo nuevo, que es en el Espíritu. Por eso dice Juan ahí que Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así es. Entonces nosotros cuando nos bautizan en la iglesia, en la parroquia, nos bautizan en el Espíritu Santo. ¿Y para qué ponen agua? Bueno, ponen agua para, es como algo simbólico de pureza, de purificación, que nos purifica Dios. Así es, a través de eso, de sumergirnos, pero no nos sumergen en el agua, sino que es algo que puede hacerse en el agua también, porque muchos que no son católicos dicen, tiene que ser en un tanque porque eso es sumergir. Dice, no. Y tiene que ser, y así lo hacen. Otros no en el río, otros no en el mar, y bueno, cada quien tiene su, ¿verdad? Pero nosotros, aquí la Iglesia Católica distingue esto, no se trata de sumergir en ninguna parte, aunque puede hacerse, sino simplemente se le pone agua. ¿Por qué? Porque no es necesario que sea porque no es en el agua el bautismo. El bautismo es en el Espíritu, no en el agua, porque el bautismo de agua lo hizo Juan. El bautismo en el Espíritu lo hizo Jesucristo. Y claro, pues se puede usar, se usa el agua, pero no porque sea bautismo de agua, sumergirse en el agua, ¿verdad? Sino se sumerge en el Espíritu Santo. Por eso la iglesia nomás usa un chorrito de agua, no hay necesidad que se metan en el agua. Porque el bautismo es en el Espíritu, no en el agua. No sé si ahí quedó claro eso. ¿Y el fuego? Él viene siendo lo mismo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo se simboliza de varios modos: agua, fuego, aire, así también, viento, todo eso simboliza lo que es el Espíritu Santo: fuego, calor, así es. La Biblia tiene muchas cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, es el Mesías, es el Salvador. O sea, tiene muchos calificativos. También el Espíritu Santo tiene, también se dice de muchos modos también. Se le dice fuego, aire, así. Los bautizará en el Espíritu y fuego, así. Es lo mismo. Es fuego, calor. Por eso dice el día que vino el Espíritu Santo, vino como lenguas de fuego que se posaron en cada uno de ellos. Bueno, ¿hasta ahí quedó claro? Bueno, continuamos. Así que cuando nos bautizan y cuando nos confirman, pues eso viene a nosotros. Eso viene a nosotros. Y a veces se siente, y a veces no. Así es. A veces se experimenta eso y a veces no se experimenta. Bueno, que uno quisiera que se manifestara así. Bueno, entonces hay un bautismo de agua y un bautismo en el Espíritu, ¿ok? El bautismo en el Espíritu es el que recibimos nosotros. ¿Por qué le estoy aclarando esto? Porque los que no son católicos dicen esto. Porque Jesucristo se bautizó a los 30 años. Y los que no son católicos dicen, toda la gente tiene que bautizarse a los 30 años porque Jesucristo se bautizó a los 30 años. El bautismo que recibió Jesucristo no es el bautismo que nosotros recibimos. Empezando por ahí. El bautismo que recibió Jesús fue un bautismo de agua. Y no tenía necesidad de recibirlo él. Porque ese bautismo era de arrepentimiento para recibir a Jesucristo, que ya venía. Pero Jesucristo quiso ser bautizado así porque ahí se iba a manifestar Dios. Así estaba
Ese era el plan de Dios. El plan de Dios fue que cuando llegara Jesucristo con Juan para que fuera bautizado, ese era el plan. Ya le había dicho a Juan, el que bautizaba, que iba a llevar a Jesucristo. O sea, Juan era primo de Jesús, casi tenían la misma edad. Bueno, tenían la misma edad, nada más por 6 meses, nada más. Entonces le ganaba, ¿no? Entonces le había comunicado Dios a Juan que aquel que viniera y lo bautizara y que descendiera el Espíritu Santo, ese es el que iba a bautizar con el Espíritu Santo. Así le había profetizado él. Entonces, por eso fue que se bautizó Jesús, porque ese era el plan. Entonces, cuando Juan Bautista lo bautiza, sucede eso. Viene el Espíritu Santo en forma de paloma, se posa sobre Jesús, se para la paloma de Jesús, y entonces se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo muy amado. Toda la gente que estaba ahí escuchó la voz: este es mi Hijo muy amado. Así que se oyó la voz del Padre ahí. Y ya con eso Juan reconoció que él era el Mesías, el enviado por Dios. Así es. Porque así se le había profetizado a él. Hasta ahí, ¿no tienen otra pregunta? ¿No tienen otra pregunta? ¿Saben quién era Juan Bautista o no? ¿Sí? Era primo de Jesús. Tenía la misma edad. Y pues era Juan Bautista un hombre muy espiritual. Ya estaba desde su nacimiento. Dios lo asignó para que cuando estuviera grande hiciera eso. Así es que Juan Bautista se alejó al desierto para orar, y dice ahí que se aventaba con langostas y miel silvestre. Entonces era un hombre muy dedicado a la oración, totalmente. Bueno, entonces estamos distinguiendo dos bautismos, el de agua y el del Espíritu. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu. ¿Sí? Les dije que tenemos que ver esto para distinguir lo que dicen los que no son católicos, ¿verdad? Muchos dicen que uno tiene que bautizarse a los 30 años porque Jesucristo se bautizó a los 30 años. Pero ese bautismo que recibió Jesús en primer lugar no era para perdonarle pecados a Jesús. Porque cuando se bautizaban les perdonaban los pecados para poder recibir a Jesús, que ya venía. Jesús, ¿qué pecados tenía? No tenía pecados. Así es. Entonces, eso no está correcto, ¿no? Y luego también surgen varias preguntas. ¿Y qué tal si se muere una persona antes de los 30 años? O sea, eso no queda, pues. Pero son cosas que tienen los protestantes. Por eso son protestantes los que protestan. Así es. Bueno. Bien, ¿se acuerdan cuándo comenzó a predicar Jesús? En el año 33. No. No, antes ya, 3 años antes. Así es, 3 años antes. 3 años. El año 30. El año 30. A la edad de 30 años comenzó a predicar Jesús. Así es. 30. Bueno. 3 años antes. Entonces, ¿Jesucristo cuándo murió? ¿En qué año? En el 33. El año 33, ajá. Bien. Cuando Jesucristo se despidió de ellos, cuando él se estaba despidiendo de ellos, ya que había resucitado y que le estaba dando las últimas instrucciones, fue cuando mandó bautizar. Mandó bautizar a toda la gente, a todo el mundo,
Está en Mateo 28, 19, 20. Vamos a ver. Está ahí en Lucas. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 28, 19, 20. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todos los que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Ajá. Y si fijan, si aplicamos las reglas de interpretación, ¿a quién le dice Jesús eso? Le está diciendo a su iglesia, a su grupo, a su congregación. ¿Sí? ¿En qué momento? Pues cuando ya se estaba despidiendo de ellos, ya se iba y ya no iba a volver. Se está despidiendo de ellos ahí y les da las últimas instrucciones. Vayan. ¿A quién? A todo su grupo, a su iglesia, a los 12 apóstoles, más los otros discípulos que ya había ahí. ¿Verdad? Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, que el quehacer de la iglesia principal, el quehacer de la iglesia, el principal quehacer es eso. Es ir a todos los pueblos y hacer que haya discípulos. Es decir, que la gente entienda la palabra de Dios, que entiendan la doctrina de Jesucristo. Ese es el principal quehacer de la iglesia. ¿Okay? Y también este es el quehacer de todo bautizado. También que nosotros también tenemos que hacer eso, hacer que otros sean discípulos de Cristo. Ustedes ahorita son discípulos de Cristo porque están aprendiendo la doctrina de Jesucristo. Una vez aprendida la doctrina de Jesucristo, nosotros hacemos que otros sean discípulos de Él. A veces eso no, cuando ya aprende uno, no cuesta trabajo, sí. Cuando no aprende uno, pues sí le cuesta trabajo, pero una vez aprendido todo, ya puede uno hablar bien, hacer que otros sean discípulos de Jesús, porque nos sale hablarlo, así es, porque lo sabemos. Pero si no sabe uno, pues no puede uno hablar, así es. Está uno mudo, porque no sabe uno hablar. Hablará de muchas cosas, pero pues esto no. Eso está sucediendo mucho actualmente. Como que la gente se está alejando mucho de Dios y nada más viven aquí, saben muchas cosas, pero de Dios no. De la doctrina de Jesucristo no. O sea, y eso hay todo, profesores, médicos, ingenieros y todo profesionista sabe muchas cosas, pero de doctrina de Jesucristo, nada. Solamente se hizo la primera comunión, nada más. Hasta ahí llegó, no llegó más. Y eso es un aprendizaje para niños, no para adultos. Así es que pues, se quedan sin nada de espiritualidad. De manera que bueno, no digo que todos, ¿verdad? Pero la mayoría, yo creo que así es. Así es que bueno. Así que pues tienen que cuidar lo espiritual. Porque es lo que nos vamos a encontrar al final. Esta vida se va a pasar, esto vida material va a pasar. La auténtica vida es la espiritual. Esta va a pasar. Aquí nomás es un tiempo y ¡pam! Por eso que hay el mundo, la corriente del mundo nos lleva, nos arrastra y hace que no pensamos en lo espiritual, sino en lo puro material.
el problema material, entonces nos va arrastrando así. Si no se pone uno listo, lo arrastra. Por eso los santos tenían muchas cosas, los santos que hay tienen muchas cosas cómo hacerle para no dejarse arrastrar, ¿verdad?, por la corriente. Algunos santos tenían, por ejemplo, una calavera, para que les recordara que iban a morir, que no era uno eterno aquí. No sé si ustedes han visto santos que traen una calavera aquí en la mano. Yo sí. Entonces, no me acuerdo si San Francisco de Asís o otro, no me acuerdo quién tenía una calavera ahí, ¿no? Para acordarse que un cráneo, ¿no? Para acordarse que iba a morir, que aquí no es eterno. Porque casi nadie habla de la muerte. Fíjense, ustedes verán que casi nadie habla de eso. Y si alguien empieza a hablar de eso, eso no le muevas. Yo he oído... No le muevas, eso no, así no, no, mejor no. Y cuando se habla de la muerte, se cambia todo. Cambia toda el panorama. Si están riéndose, oigan, vamos a morirnos, caramba. He oído unos que dicen de la Santa Muerte, pero no sé qué es Santa Muerte. Ok, vamos aprovechando de eso, ¿no? La Santa Muerte, pues realmente no es santa, porque ese es un calificativo que le dan, pues, la gente que anda con esas cosas, ¿no? Porque santa no es, o sea, porque a veces oyen decir, es que tuvo una santa muerte, pero no es así, o sea que no es que sea la muerte santa, la muerte es enemiga de Dios. O sea, por eso Jesucristo viene y vence la muerte. Es decir, vence al diablo, porque el diablo es el que trae la muerte. ¿Cuál muerte? El alejamiento de Dios. ¿Sí? Así es. Toda aquella persona que se aleja para siempre de Dios está muerta, porque solamente en Dios hay vida. ¿Y quién trajo la muerte? El diablo, porque el diablo vino y hizo que Adán y Eva pecaran. Entonces el diablo es la muerte. Y hay gente que anda con la Santa Muerte y ni sabe de qué se trata ahí, y se meten en cosas muy difíciles de esoterismo, que al final les va a ir muy mal. Porque eso de la Santa Muerte, según los documentales que yo he visto así, no es otra cosa sino el diablo. Y el diablo es engañoso y lo que quiere es acabarnos. Les va muy bien, según eso, algunas personas que tienen la Santa Muerte. Les va muy bien sus negocios, eso, pero al rato el diablo les cobra lo que le está haciendo. Así es, entonces ahí está lo difícil, ¿no? Y poco a poco van avanzando más ahí, van avanzando más. Y si ustedes ven documentales, lo que ha sucedido, verán que es feo eso. Porque luego les dice la Santa Muerte, les dicen, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Yo me acuerdo que alguien dijo, no, es que tengo que ir a la playa a las 12 de la noche porque me dijo que tenía que ir y no sé cuánto y bla, bla, bla. Y por ahí andan con la cabeza toda así ya llena de ideas raras. Y eso es algo malo, porque no es de Dios eso viene del diablo. Igualmente las limpias, también todo eso. Las limpias, el Halloween también igual. El Halloween no es otra cosa sino la fiesta de las brujas. Pero es todavía más hondo eso, más profundo, porque realmente es la fiesta de Satanás. Porque si ustedes ven documentales sobre el satanismo, verán que tiene mezcla con el Halloween. O sea que el día de Halloween hacen sacrificios humanos. Según lo que se ve por ahí, de niños que se roban o que las mismas mamás conciben niños para dárselos a Satanás y sacrificarlos ese día. Así es. Pues son cosas satánicas que la gente ni se da cuenta a veces de todo eso, ¿no? Y anda festejando eso y todo eso.
Vean ustedes documentales de eso, verán, se dan cuenta que la cosa está fea. No es cosa buena. Pero, bueno, el asunto está así. Todo por no instruirse, ¿no? Dejarse arrastrar por la corriente del mundo, así. Bueno, pasa eso. Y aprovechando también eso de los horóscopos, eso de los que salen en el radio anunciándose que curan, que dan amuletos, que hacen limpias, que recomiendan no sé qué cuánta cosa, que según esto saben adivinar el futuro, pero pues es puro cuento. Cuando preguntan, oiga, ¿quién es usted? Pues no que sabe muchas cosas, no que sabe qué es, quién es, cuántos años tiene, pues no que sabe todo. Ok, entonces empiezan a cimentar todo eso, que es muy sencillo, eso es muy sencillo. Me acuerdo una vez que fui yo a hacer un trabajo a una persona de esas, a un local que tenía, me dijo, oye, dice, ¿no quieres que te lea la mano para ver lo que te espera? Y le dije yo acá entre mí, pues si quiere nos la leemos los dos. ¿A poco tú también? Me dijo, así. Sí, si quieres, vamos a leyendo la de tú, vamos a leyéndola los dos. Y bueno, y realmente yo estaba dispuesto a hacerlo. Pues si se inventan cosas, es muy sencillo. Ve uno la mano y dice, no, usted ha tenido muchos problemas. Le espera uno grande. Pues claro, todo el mundo tenemos problemas. Y a veces tenemos grandes también y todo. Va a recibir una sorpresa. Pues siempre recibimos sorpresas. O sea, eso es sencillo, no es muy complicado eso. ¿Sí? Va a tener usted una enfermedad. Pues todo el mundo nos enfermamos. Es muy sencillo eso, más que pues las personas se dejan enredar por esos charlatanes, ¿verdad? Y claro, también eso es peligroso porque eso ahí viene el diablo también metido en eso. ¿Por qué? Porque las personas pues no confían en Dios, prefieren confiar en una persona de esas. Y puede ser que se compongan, puede ser que se alivien, pero ¿de dónde viene esa sanidad? No viene de Dios. El diablo también puede sanar. Eso lo dice la Biblia, que los falsos profetas van a hacer milagros para engañar a la gente. Así que bueno, y pues lo que sucede es que cuando una persona está consultando eso, de que porque ha leído mal, que no sé cuánto, y ya le da un consejo a aquella persona, pues ok, entonces deposita la confianza en esa persona, no en Dios, sino en esa persona. Aunque a veces revuelven todo, revuelven a Dios con todo, con horóscopos, con cosas que están mal, ¿no? O sea, eso no es correcto. Un católico no debe hacer eso porque eso está prohibido por Dios. Eso de los horóscopos, eso de las limpias. Todo lo que es esoterismo está prohibido por Dios. Dios lo prohíbe. Así que bueno, es cuestión de que las personas pues se pongan listas. Ahora, si hay personas, por ejemplo, que me están oyendo, que van a oír este video, pues si ellos quieren seguir en lo que están, pues que sigan, pues somos libres todos de hacer lo que queramos, pero yo les digo que eso es malo, porque así lo dice Dios. Y si no obedecemos, el día de nuestra muerte nos vamos a presentar junto a Dios. Y Dios vamos a enfrentarnos con Dios y Dios nos va a pedir cuentas. Que andamos confiando en otras cosas en lugar de confiar en Él. Dios, Jesucristo es el príncipe de la paz. No hay nadie mejor que nos dé paz y armonía en nuestro ser que Jesucristo. El que anda con otras cosas le dice a Jesucristo, no, Jesús, tú no puedes dar paz, yo voy con otros. Así que cuidado, hermanos católicos, tengan cuidado con todo eso. Eso no viene de Dios. Dios nos ofrece la paz siguiendo su camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para obtener la paz de Dios? Lo que tenemos que hacer es ir a misa, confesarnos, recibir a Cristo en la comunión, orar. Esos son los medios que Dios nos da paz, tranquilidad.
Y también, no por eso quiere decir que no vamos a tener momentos difíciles. Si vemos en la Biblia, todos los apóstoles tuvieron dificultades. Pero si confía uno en Dios, pues vamos a tener menos problemas, menos dificultades, menos momentos de ansiedad, porque Dios es paz para nosotros, aún en medio de dificultades, Dios nos da paz. Porque tenemos una paz que sobrepasa todo límite, porque tenemos la confianza de que Dios nos tiene reservado un lugar en el cielo. Así que la paz de nosotros es una paz que llega hasta el cielo, una esperanza que llega hasta el cielo. Así que queremos tener paz, hay que acudir a Jesús, hay que acudir a Dios, hay que ir a la iglesia, confesarse, comulgar, orar. Así es. Es muy feo eso, que se anden metiendo en esos problemas, pero la gente les va muy mal. Pueden zafarse de eso, sí, pero tienen que acercarse a Dios, o sea, tienen que dejar eso y completamente confesarse, orar mucho y arrepentirse de eso, porque eso está muy mal. La ouija también es bien malo, eso también. Entonces son meterse en cosas espirituales del lado negativo, no del lado de Dios, sino del lado del diablo. Así es. Entonces, bueno, volvemos a lo primero. Entonces Jesús manda que se hagan discípulos, es que toda la gente aprenda lo que yo dijo, eso es lo que dice Jesús. Que toda la gente aprenda lo que yo dije. Y dice que sean mis discípulos. Ajá. Y luego, ¿cómo? Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Uno, bautícenlos. O sea, hagan que todos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Uno. Después, ¿cómo? Enséñenles a cumplir. Después enseñar. Eso es lo que hace la Iglesia Católica. Bautiza y después enseña. Así es. Bueno, yo creo que aquí ya llevamos bastante rato. Vamos nomás a ver la última parte por hoy. Última partecita de este tema. Vamos a ver por último Hechos 2:38. Hechos 2:38. Si tienes alguna duda, Moisés, bien. Hechos 2:38. ¿Dónde estaba? ¿En qué parte estaba? Está en el Nuevo Testamento, ahí, por ahí donde anda, por ahí. ¿Qué dice ahí? No, más adelante. Donde abrió, más adelante. ¿Qué dice ahí? El Romano. Para atrás. Para atrás. Atrás de Romano. Atrás de Romano. Hechos. Ajá. Hechos 2:38. 2:38. Vamos a ver qué dice ahí. En esta partecita es cuando ya los apóstoles, ya no está Jesús con ellos, ya ellos comienzan a predicar y vamos a ver qué pasa. Hechos 2:38. ¿Qué dice? Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Bien. Mire, aquí Pedro empieza a predicar. Da una predicación grande y empieza a decirle a la gente pues que mataron a Jesucristo, que se portaron muy mal con él, ¿verdad? Le empieza a predicar a toda la gente, ¿no? A los judíos que estaban ahí, porque vino el Espíritu Santo de una manera
así como de aire. Llegó y toda la gente se asombró porque ¿qué es eso? Dice, ¿no? Entonces salieron los apóstoles y Pedro comienza a predicar a toda la gente que estaba admirada de lo que sucedía, de lo que sucedió. Y entonces empieza a predicarles a Pedro y le dice pues que les echa en cara todo lo que hicieron a la gente, ¿no? Como por qué pidieron al gobierno que matara a Jesucristo. Les empieza a decir, ustedes dijeron que mataran a Jesús y él era el enviado por Dios, acuérdense lo que hizo, y empieza a hablarles, ¿no? Entonces les da una aplicación larga y entonces la gente se arrepiente y dice, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí, ya lea. Lo leo ahí. Sí. Entonces dice, Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Así es. Dice que cada uno se haga bautizar en el nombre de Jesús. Cuando dice en el nombre de Jesús, esto quiere decir como lo dijo Jesús. ¿Sí? Porque ellos van en nombre de Jesús, enviados por Dios. Entonces dice, para que se bauticen en el nombre de Jesucristo. O sea, como lo dijo Jesucristo. Le estoy aclarando esto porque los que no son católicos se agarran de ciertas cosas para hacer lo que ellos quieren. Por ejemplo, aquí dicen, no tienen que bautizar solo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todo así no, sino en el nombre de Jesucristo. Es que no entienden. Cuando dice aquí, en el nombre de Jesucristo, quiere decir, como lo dijo Jesucristo, como lo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí? Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. A ver, lea otra vez. Desde el 38, ¿no? Sí. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús. Hasta ahí. Fíjense lo que voy a decirles que es muy importante. Miren, les vuelvo a repetir, las personas que no son católicas dicen así, no se debe bautizar a los niños, porque los niños no se deben de arrepentir de nada. ¿De qué se arrepiente si no tienen pecado? Así dice, ¿no? Pero es una mala interpretación de la Biblia también. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver aquí que cómo vamos a interpretar esta parte de la Biblia. Dice, arrepiéntanse y bautícense, ¿no? Eso ciertamente que es para adultos, no es para niños, ¿no? Porque tienen que arrepentirse. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, en nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Así está. Esto es la gente adulta. Y luego dice, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Para qué es el bautismo? Para recibir el Espíritu Santo. Es decir, como decíamos, van a sumergirse en el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque para ustedes es la promesa. Para ustedes es la promesa. O sea, la promesa era era una promesa de que si se bautizaban, iban a recibir el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque para ustedes es la promesa. Pero hay una cosa más adelante. Y para sus hijos también. Entonces no nada más es para adultos, es para los hijos de los adultos. ¿Sí? Así que no es solamente para adultos el bautismo, es para grandes y chicos. Y en ninguna parte de la Biblia dice solo adultos. Así no dice. Así no dice niños, no, así nunca dice. Y después vamos a ver en otras partes de la Biblia cómo son bautizadas familias enteras. Uno tiene que estar bien instruido en esto para saber bien cómo es la enseñanza de Jesús y no tener dudas. Y uno prepararse para cuando alguien venga que no sea católico y le diga, no, es que es así, no, entonces ni vamos a
a ver las cosas como están. O sea, es como te dice, vamos a analizar bien los textos y vamos a ver que no es como te dice, ¿sí? Que eso ya me ha pasado a mí, que yo he aclarado con muchos eso, ¿verdad? Que ellos están bien convencidos que niños, ¿no? Pero yo les empiezo a leer estas partes y ya empiezan a titubear, por ejemplo, aquí me dijo, no, es que eso no quiere decir, es que eso no es para niños. Ok, entonces no es para niños el Espíritu Santo. No, el niño no puede recibir el Espíritu Santo. A ver, lea bien y verá como sí. Ahí dice que es para sus hijos y que se recibe el Espíritu Santo con el bautismo. Pues ¿dónde dice que no? Y ya se quedan reflexionando, pues que no. Es que esas personas están engañadas, pues. Tienen mucho engaño en su cabeza las personas que no estudian bien la Biblia. Cada iglesia tiene su forma de interpretar la Biblia. No se ponen de acuerdo ni ellos mismos. Así es. Hay tanta iglesia. Así que es muy difícil eso. La gente sencilla que no estudia, pues la que es víctima de las diferentes iglesias que no son católicas. Así es. ¿Por qué sucede esto? Pues porque hacen de la Biblia negocio, hacen de la fe negocio para vivir. Esa es una de las causas, ¿verdad? Y las personas sencillas, bueno, pues lo que buscan es a Dios. Acá me hablan de Dios, pues aquí no me importa en qué parte, con que me hablen de Dios, con eso hay. Y pues no es así. Porque no es enseñanza de Jesucristo esa. No es doctrina de Jesucristo que haya un montón de iglesias, Él fundó solamente una. Así es. Si hubiera dicho Jesucristo, miren, pues hagan iglesias diestra y siniestra, no hay problema. Pues no es así. Bueno, vamos a dejarle aquí porque no terminamos con este tema. Ya no me pasé del tiempo. Vamos a dejarle aquí.